En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el código fuente de un programa y se escribirán los primeros programas en archivos.py para Python y archivos.java para Java. Los primeros los ejecutaremos en el entorno de Python, mientras que los segundos los compilaremos y ejecutaremos. Para realizar la edición de código estaremos utilizando Visual Studio Code, por lo que hablaremos de este editor y algunos otros como pueden ser Notepad++ o Sublime Text. También hablaremos de otra herramienta para Python que es Jupyter, que nos permite la visualización de las acciones que nosotros estamos realizando dentro de Python y es una herramienta muy útil para el análisis de datos, sobre todo para la generación de reportes, aunque también nos sirve para guardar sesiones que nosotros realicemos dentro del entorno de Python. Primero hablaremos de los entornos de desarrollo. Un entorno de desarrollo es una herramienta que nos permite la edición de código o la edición de programas. No tiene que ser necesariamente a nivel de código. Hay algunas simplificaciones. Por ejemplo, las herramientas de motores gráficos que son para videojuegos. Hoy en día no es necesario incluso lanzar líneas de código. Estas están completamente reservadas cuando buscamos la optimización. Ya hay herramientas que permiten generar código automáticamente y no necesitaríamos saber esto. Pero para empezar en un curso básico como es la idea de se requiere trabajar a nivel de código. Para eso utilizaremos un editor de texto. Es un entorno de desarrollo, sí, porque contiene herramientas específicas para diseñar código o generar código de manera automática, pero nosotros lo estaremos utilizando como cualquier editor de texto. Podemos utilizar cualquier editor de texto que nosotros tengamos, incluso podemos utilizar el editor de texto del sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Linux Mint es Pluma, el editor de texto, y aquí puedo yo escribir código. La gran ventaja de este editor es que me permite ver el número de línea en la que estoy trabajando. Si yo lo activo, vean que aquí a la izquierda me aparece el número de línea. Prácticamente esto es todo lo que necesitamos del editor de texto. Es más, ni siquiera necesitaríamos el número de línea si nosotros nos ponemos a contar una por una, pero siempre es recomendable que se pueda visualizar. Entonces, en este caso hasta podemos utilizar el editor de texto o bloc de notas de Windows. Yo aquí estoy utilizando el del sistema operativo por default, aunque no es con el que vamos a trabajar. En este caso voy a estar utilizando Code, Visual Studio Code. Es una herramienta gratuita de Microsoft para desarrollo. No solo es un editor de texto, contiene muchas herramientas que pueden facilitar el proceso de desarrollo de software, como pruebas, como la generación de código automático. Aunque nosotros estaremos utilizando solamente la parte de editor, ya que el código no lo estaremos generando con las herramientas, sino lo estaremos escribiendo completamente. Tiene versiones para Linux, versiones para Mac y versiones para Windows, dependiendo del sistema que nosotros estemos utilizando. Yo aquí estoy utilizando Linux, por tanto me proporciona los paquetes .dev y los paquetes .rpm, dependiendo si es en base Debian o si es en base Red Hat. Solamente lo bajamos y lo instalamos como cualquier otra aplicación. No requiere ninguna configuración específica. Ya la configuración específica es cuando personalizamos el entorno de desarrollo como tal. Yo, por ejemplo, aquí ya he modificado los colores que traía por default Code, instalando un esquema de colores. La gran ventaja de Code es que podemos instalar extensiones. En esta parte izquierda vamos a ver que está la opción de extensiones y aquí podemos buscar el lenguaje que nosotros queramos y tendrá opciones o plugins, extensiones que permiten generar código, que permiten la lectura de código. Grandes ventajas que tenemos cuando estamos desarrollando ya proyectos grandes. Desde aquí las podemos instalar. Por ejemplo, el tema de colores que yo utilizo, que es el de Groupbox, lo puedo buscar y aquí me aparecen los dos esquemas de colores o las alternativas que tiene para instalar. Si yo busco una extensión para Python, solo escribo Python y me aparecen las alternativas. Por default, esta es la que yo tengo instalada para poder generar código a partir de mis archivos .py de Python. Entonces, esta es una gran ventaja de este entorno. No tienen que utilizar este mismo, depende de gustos. Cada quien puede utilizar el editor de código que deseen.
como ya mencioné, solamente necesitamos un editor de texto que nos permita modificar la extensión de archivo o que nos permita generar texto plano, texto sin formato específico. Por ejemplo, Word ya es un editor de texto avanzado, ya es un procesador de texto como tal, y por tanto ese no nos sirve, ya que genera texto en un formato muy específico. Necesitamos un editor de texto que nos permita crear texto plano, y esto es lo que hacen este tipo de editores, y después les podemos agregar la extensión del código fuente y así podremos generar nuestro archivo de código. Entonces voy a estar utilizando Visual Studio Code, pero no es el único, tenemos algunas otras alternativas. Como alternativas podemos utilizar, por ejemplo, en Windows Notepad++ o Notepad++. Este es otro editor bastante sencillo, bastante ligero. De hecho, en Windows yo recomendaría que utilizaran este si es que solamente van a escribir código fuente. Si no van a utilizar ninguna herramienta específica del entorno de desarrollo, Notepad++ o Notepad++ es la mejor herramienta, sobre todo por su ligereza. No ocupa mucho espacio y es muy rápido. Simplemente tenemos que bajar la versión más reciente, que esta va a venir en un archivo ejecutable. Como les dije, este es exclusivamente para Windows. Se han tratado de hacer unos ports para Linux, pero la verdad es que no han tenido mucho éxito, ya que hay otros entornos de desarrollo en Linux más potentes. El propio editor de texto de Linux que tenemos en las distribuciones de Linux funciona muy bien. Otra alternativa que tenemos como editor de texto es Sublime Text. La gran desventaja de Sublime Text es que este no es gratuito. Este es un editor de texto de paga. E incluso cuando cambian de versión, por ejemplo, de la versión 3 a la versión 4, requiere que se renueve la licencia. Entonces, solamente se paga por una versión. Podemos utilizarlo sin necesidad de pagar, pero constantemente estará lanzando un mensaje de que hay que comprar la versión completa. La ventaja de este editor de texto es que es bastante liviano y contiene muchas herramientas que contiene, por ejemplo, Visual Studio Code, y funcionan de manera muy eficiente dentro de Sublime Text. Igual está para Linux, para Windows y para Mac. Ahora, ¿cómo ejecutamos código dentro de Python? Bueno, para trabajar dentro de Python, lo único que necesitamos es abrir una terminal. Dentro de Linux ya sabemos que hay que buscar terminal y esta es la que ejecutamos. Dentro de Windows hay que buscar PowerShell. Esta es la que vamos a estar utilizando. No vamos a estar utilizando la clásica CMD, sino PowerShell. ¿Cómo puedo buscarlo? Una es apretando la tecla Windows R. La R significa Run, para ejecutar. Y escribimos PowerShell y se nos abrirá una ventana de color azul que se parece a la terminal de Linux. De hecho, es una terminal Unix. Por eso es que vamos a estar utilizando dicha terminal. Ahora, ¿cómo ejecuto código de Python? En este caso yo escribo Python 3. Un detalle al inicio, como todavía no manejamos librerías, tenemos que asegurarnos de que aquí a la izquierda dentro de nuestra terminal, tanto en Linux como en Windows, eso es independiente, aparezca la carpeta en la que vamos a estar guardando nuestros archivos o donde tenemos nuestros archivos de código fuente. Ahorita no generaremos un archivo de código fuente, pero hay que asegurarnos de estar en dicha carpeta, ya que después, a menos que agreguemos una librería, no podemos navegar entre directorios, entre carpetas, cuando ya ingresamos al REPL de Python. REPL significa Read, Eval, Print, Loop. Esto es la técnica en la que se basa Python. Cuando yo escribo Python 3, entro al entorno de ejecución de Python, que es esto del REPL. Estas tres flechas o estos tres signos que están aquí indican que Python está esperando a leer una expresión. Esa es la parte de read. Está esperando a que yo escriba un comando. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, el comando print, paréntesis, abro comillas y escribo hola mundo, cierro comillas, cierro paréntesis, estoy escribiendo un comando en Python. ¿Cuál es el comando? El comando print, que me permite imprimir el mensaje que está entre comillas dentro del paréntesis. Todo esto es una función. Más adelante veremos lo que es. Lo que hace Python es leer esta expresión que yo acabo de escribir. Cuando aprieto Enter, si aprieto la tecla Enter, me imprime justamente la orden que le estoy haciendo. Entonces,
¿Qué es lo primero que hace? Lee esta instrucción, evalúa el resultado que va a obtener. ¿Qué resultado va a obtener? Una impresión del mensaje Hola Mundo. Imprime el resultado. Es aquí un poco redundante decir que imprime la impresión de Hola Mundo, pero es así como está funcionando. Esa es la parte de print. Y loop es porque esto se repite hasta que yo salga del entorno de Python. Siempre estamos en una secuencia de leer, evaluar, imprimir. Leer, evaluar, imprimir. Leer, evaluar, imprimir. Hasta que acabemos. Entonces, cuando escribimos Python 3 o Python, simplemente ingresamos a este entorno de ejecución de Python. Nos aparece la versión con la que estamos trabajando y algunas informaciones de comandos que podemos utilizar. En Windows no es necesario que escriban Python 3, solamente basta con que escriban Python, ya que Python se divide en dos ramas, Python 2 y Python 3. Nosotros vamos a estar trabajando completamente con Python 3. Python 2 ya no está en uso, aunque todavía hay muchos programas que utilizan Python 2. Por eso las actualizaciones de Python 2 están completamente centradas en seguridad, más que en agregar funcionalidad. Ya no hay actualizaciones de Python 2 de funcionalidad. Las actualizaciones son de seguridad completamente, ya que hay aplicaciones muy complicadas que es difícil transcribirlas a Python 3. Y entonces en lo que pasa ese proceso de transcripción, si es que va a existir, pues se le prefirió dar soporte de seguridad y ya no de funcionalidad. Ahora, todo lo nuevo de funcionalidad se agrega a Python 3. En Linux sí tenemos que especificar con qué Python estamos trabajando. Si no le pongo este 3, trabajará con Python 2. Claro, siempre y cuando yo lo tenga instalado. Pero entonces, por default, vamos a estar trabajando con Python 3. Esta es una forma de trabajar con Python utilizando el REPL. En muchas ocasiones vamos a estarlo utilizando. No es la única forma. Vamos a generar archivos de código fuente. Ahora, ¿cómo hago esto mismo con un archivo de código fuente? Bueno, para salirme del REPL de Python, aprieto la combinación de teclas Control más D de dedo, y salgo otra vez a la terminal. Y ya puedo volver a escribir comandos. Vamos a crear un archivo de código fuente de Python. Para ello, abrimos Visual Studio Code, le damos nuevo archivo y aquí nos dice qué tipo de archivo queremos. Ya vean que aparece la opción de Python, Julia, Jupyter, Java, dependiendo de lo que nosotros queramos o las extensiones que tengamos instaladas. Si no tenemos ninguna extensión, vamos a utilizar archivo de texto. Esto nos genera un archivo sin título. Aquí dice selecciona un idioma o habrá un editor diferente. Esto quiere decir que seleccionemos un lenguaje que vayamos a estar utilizando. Podemos utilizar las herramientas para seleccionar el lenguaje. Simplemente podemos darle archivo y seleccionar la opción de guardar, que es con control S. Cuando seleccionamos guardar, nos vamos a la carpeta donde estamos guardando nuestros archivos y aquí vamos a ponerle un título. Por ejemplo, vamos a ponerle prueba.py. Prueba es el nombre del archivo de código fuente. Punto dice que va a tener una extensión. ¿Qué extensión va a tener ese archivo? PY. Siempre es importante que los archivos de Python con código fuente de Python contengan esa extensión. .py. Le damos guardar y en este momento ya podemos editar nuestro archivo. Ahora sí, ¿qué es un archivo de código fuente? Un archivo de código fuente es un archivo de texto que contiene una serie de instrucciones para un lenguaje de programación. Este debe de tener el formato específico para cada lenguaje. Por ejemplo, en Python es muy importante la indentación o el dejar sangrías al inicio de cada línea. En otros lenguajes es más importante el uso de puntos y comas para separar líneas, los espacios en blanco, etc. Todas estas reglas se incluyen en el formato y las estaremos viendo. Un archivo de código fuente es una colección de instrucciones para el lenguaje de programación que después se puede ejecutar. Cuando trabajamos con un archivo de código fuente, lo primero que hacemos es escribir la serie de instrucciones y luego pasárselo al intérprete en el caso de Python o al compilador en el caso de Java. Ambos traducen el lenguaje a código máquina o archivo binario.
solamente que el único que genera el archivo binario como tal es el compilador, mientras que en Python, conforme se ejecuta, se hace la transcripción en automático al código binario sin generar un archivo adicional. Entonces, nuestro archivo de código fuente va a tener extensión PY para Python. Aquí dentro de este ya podemos escribir tal cual las instrucciones que nosotros queramos pasarle al lenguaje. Por ejemplo, la instrucción de print. Escribo print, abro paréntesis, pongo entre comillas y escribo hola mundo. Vean que code me aparece unas sugerencias de qué cosas le puedo pasar a la función print, descripciones, etc. Esta es la gran ventaja de utilizar un editor de texto específico o un entorno de desarrollo. Veremos después que esto de separación y end son muy importantes. Este de file, bueno, lo podemos utilizar para ciertas opciones, pero los importantes de momento van a ser sep y end, aunque lo voy a dejar tal cual como lo hicimos en el otro caso. Cuando quiero modificar un archivo de código fuente y estoy en un editor, vean que aparece aquí un punto. Ese punto que aparece quiere decir que no he guardado las modificaciones del archivo. Si quiero que se vea reflejado todo lo que hace el archivo de código fuente, tengo que guardarlo. Entonces en este caso aprieto control S y desaparece ese punto. Lo que quiere decir es que ya guardé las modificaciones. Una vez que ya guardé las modificaciones, ya puedo ejecutar este archivo de código fuente. Me voy a la terminal y si aquí escribo el comando ls, ya me aparecen dos archivos, prueba.py, que es el archivo de código fuente, y este de py caché es una carpeta que genera el REPL de Python. La utiliza para poder manejar todo el código que hayamos escrito dentro de la sesión previa. Entonces, esta carpeta, no se asusten, no es de ningún virus, no es nada, sobre todo en Windows, sino que es generada por el entorno REPL de Python. Entonces, ¿cómo ejecuto el código fuente? Bueno, yo puedo escribir Python 3 o Python y escribo el nombre del archivo prueba.py. Me aseguro que esté dentro de la carpeta donde estoy. Si yo doy Enter, me muestra el resultado del archivo. En este caso, escribir el comando print. ¿De qué otra forma puedo acceder a él? Bueno, puedo escribir Python 3, entrar al REPL y escribir el comando import, un espacio en blanco, y escribo otra vez el nombre del archivo, prueba, pero sin extensión .py. No es necesaria y no debe de escribirse. Entonces doy Enter y otra vez me da el resultado que es hola mundo. ¿Por qué hacemos esto? Si en Python puedo trabajar directamente con el REPL. Lo que pasa es que en una sesión en REPL podemos escribir programas muy complicados y si quisiéramos volver a reutilizar ese código, el REPL no guarda toda la sesión. Entonces, en una nueva sesión tendríamos que volver a escribir todo el código para utilizarlo, lo cual es muy complicado o muy laborioso. Entonces, lo mejor es guardar archivos de código fuente y después en la sesión donde vayamos a utilizar o reutilizar todo ese código, pues lo mandamos a llamar directamente con el comando import. Veremos que tiene otras variantes, no es la única forma de traer un archivo o traer incluso una función de un archivo. Más adelante veremos que podemos modificar este comando y utilizarlo para cosas muy específicas. De momento solo quería traer todo el archivo prueba. ¿El de arriba también tiene sentido? Sí, el de arriba sobre todo tiene mucha utilidad cuando trabajamos con entornos gráficos, ya que con esto podemos ejecutarlo. Después se crean archivos ejecutables, pero si no es necesario, sobre todo cuando se está creando programas apenas, no es el resultado final, pues esta es una forma de ejecutarlos. ¿Puedo guardar una sesión del REPL de Python? Sí, hay herramientas que nos permiten eso. Una de ellas es IPython o ePython, que es un núcleo que permite guardar una sesión. Hay muchas herramientas que utilizan este núcleo y nos permiten guardar la sesión. Una de ellas es Jupyter. Jupyter es una herramienta que utiliza el núcleo de IPython para poder guardar una sesión de Python, como les mencioné en la introducción. Esto nos permite sobre todo visualizar datos, por eso es una herramienta utilizada en el análisis de datos para crear presentaciones de información o reportes, mejor dicho. ¿Cómo puedo instalar Jupyter? Bueno,
Me salgo de momento del editor de Python. Tenemos que asegurarnos que tengamos instalada una herramienta de Python llamada pip. ¿Cómo puedo asegurarlo? Bueno, escribo pip-version y si obtengo respuesta quiere decir que la tengo instalada. Si no la tengo instalada, en Linux tengo que hacer sudo aptitude install python 3-pip. Como ya la tengo instalada, no le voy a dar enter. Bueno, le doy enter de todos modos. Me pide una contraseña, la escribo, empieza a buscar, pero ya lo tengo instalado. Entonces no hace nada. Pip es una colección de librerías o una colección de herramientas de Python. Es la más utilizada. Aquí podremos encontrar diferentes herramientas. Entonces, en Windows no hay que preocuparnos por instalar pip. Esta ya viene, una vez que nosotros instalamos Python, ya viene incluida. Ya no es necesario instalarla. En Linux es porque viene en otro paquete diferente. Las extensiones de Python se instalan de esta manera. Entonces, ¿cómo accedo a pip? Bueno, ya vimos que si escribo pip-version, ya puedo instalar en las herramientas. Y una de las cosas que vamos a instalar es pip Jupyter pip install Jupyter Lab. Aquí me aparece todo lo que está buscando. Ya no me hizo nada, nada más buscó las herramientas. Si yo satisfago todas las cláusulas que requiere para instalar Jupyter, si lo hace, pero yo ya lo tengo instalado, por eso ya no descargo nada. Pero en esto se encarga de instalar Jupyter Lab. Jupyter Lab es un servidor del núcleo IPython que permite guardar las sesiones. Entonces, ya que lo tenga instalado, puedo acceder a él escribiendo Jupyter-Lab. Aunque hay que hacer una configuración adicional, ahorita se las menciono. Este es Jupyter Lab. Los notebooks son los que guardan las sesiones de entornos de Python. Console simplemente es un entorno REPL de Jupyter. Así como estábamos trabajando en este previamente, es uno de estos. Así que no hay necesidad. Si ya tenemos la terminal, mejor trabajar con la terminal. Aquí nos permite crear incluso una propia terminal, un archivo de texto plano, un archivo de Markdown. Esto es importante porque esta es una simplificación de HTML, Python file, un archivo de Python y bueno, una ventana de ayuda para buscar los comandos. Vean que aquí a la izquierda aparece el archivo prueba.py porque ejecutamos Jupyter Lab dentro de la carpeta donde estaba trabajando el código fuente de prueba.py. Entonces, en Jupyter Lab podemos trabajar todo ese tipo de cosas. Como les dije, es un servidor de IPython. Esto quiere decir que accedemos vía el navegador porque nos necesitamos comunicar con nuestra propia computadora como un servidor. Si yo cierro el navegador, por ejemplo, abro una nueva pestaña y quiero acceder a mi sesión de Jupyter, necesito copiar esta dirección que me aparece aquí, toda esta dirección. ¿Qué es lo que dice esta dirección? Bueno, comunícate con el servidor local que tiene como dirección IP 127.0.0.1, aunque está disfrazada con la palabra localhost. ¿Por qué puerto te vas a comunicar? En este caso son 2.8888. Ese es el puerto que vas a utilizar. Lo siguiente, accede a Jupyter Lab, por eso esta palabra de lab. Y luego esta palabra de token igual a toda esta cadena de caracteres es la más importante porque es la que identifica la sesión de Jupyter en la que estoy trabajando. Si yo pego aquí toda esa dirección, accedo a la misma sesión de trabajo que había comenzado. Y aquí ya puedo crear notebooks. Entonces, con Jupyter Lab puedo crear una sesión de Python. ¿Cómo creo una sesión? Bueno, creamos un notebook. En este caso le damos uno de Python 3. Y aquí ya podemos escribir el código. Tenemos que fijarnos en estas herramientas que tenemos aquí. Las clásicas de copiar, pegar, guardar, etc. Esta de run es con la que vamos a estar ejecutando código. Esta de stop es con la que vamos a detener el kernel. Yo no les recomiendo que solamente la tengan reservada cuando deja de funcionar o cosas así. Reload y avanzar a la siguiente línea.
Entonces, esta lista que tenemos aquí es la más importante, porque aquí nos indica qué tipo de cuadro queremos utilizar o qué tipo de línea queremos utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a renombrar mi archivo y vamos a ponerle prueba notebook.jpinb, o sea, Jupyter Notebook. Le doy rename, ¿vale? Vean que la extensión no es la misma que los archivos de código fuente. Esto es porque esto es un notebook, no es código fuente de Python como tal. Es una sesión del REPL de Python. Entonces, si yo lo tengo aquí en modo code, puedo escribir comandos de Jupyter print y escribimos hola mundo. Si yo doy enter, me deja un interlineado. Si yo quiero ejecutarlo, tengo que darle aquí con run o apretar shift enter. Con shift enter o flecha hacia arriba enter o mayúscula enter, le estoy diciendo que en lugar de dejar un interlineado, genere o ejecute el código que yo escribí dentro de esta línea. Si yo escribo Markdown, puedo utilizar código fuente, código de HTML para generar texto. El código Markdown es una simplificación de HTML, donde yo, por ejemplo, aquí puedo escribir esto es un título y este hashtag que está aquí o este símbolo de número que está aquí significa que esto va a tener el formato de un título. Si yo aprieto Shift Enter, se hace grande, ¿vale? Esto es texto Markdown. Es una simplificación de HTML. Puedo utilizar algunos comandos de HTML dentro de este lenguaje de Markdown. Como les dije, permite generar reportes. Aquí escribiríamos texto con formato que explicara los resultados que estamos obteniendo de cada ejecución de código. Y el último, el de row, es simplemente texto que no va a tener absolutamente nada de formato. Esto ayuda, por ejemplo, si yo quiero escribir print hola mundo, aprieto Shift y Enter, vean que me escribió el comando, ni le dio formato ni lo ejecutó. Sobre todo cuando uno está explicando o está generando un archivo para clases de educación. Esto ayuda para poner los comandos que se están escribiendo sin que se ejecuten. Para que un comando se ejecute tiene que estar en el modo code. Y vean que en el modo code les aparece un número de línea. Este número que está aquí significa que esta es la primera línea que se ejecutó. Si yo vuelvo a escribir print adiós mundo, aprieto Shift Enter, vean que aparece un 2 porque esta es la segunda línea que se ejecutó. Si yo vuelvo a ejecutar esta línea, cambia a un 3 porque es la tercera línea de código que se ejecutó. Entonces, Jupyter es otra herramienta útil que podemos estar utilizando para guardar nuestras sesiones dentro del REPL. Simplemente hay que abrir el archivo notebook que se creó dentro de Jupyter Lab y con eso podremos trabajar dentro de Jupyter. Ahora, para detener el servidor de Jupyter, yo cierro mis archivos y en File selecciono Shutdown y ya en Shutdown apago el servidor. Esto quiere decir que ya se terminó la comunicación con el servidor de Python. Entonces vean que si yo copio otra vez la dirección, la pego en el navegador, ya no hay comunicación porque ya apagué el servidor. Entonces, con esto terminamos la comunicación con Jupyter. Vamos a crear código fuente de Java. Para ello, aquí directamente me voy a Visual Studio Code. Creo un nuevo archivo, puedo dar doble clic dentro de la barra de títulos o con Control N. Creo un nuevo archivo, doy Control S para guardar. En la ventana de título voy a escoger hola mundo y la extensión del archivo ahora va a ser .java. Este es la extensión de código fuente para Java. Escribo holamundo.java y vean aquí ya me aparece el logo que utiliza Visual Studio para Java. Para Python me aparece el icono de Python. Esa es una forma de diferenciar en qué lenguaje estoy trabajando.
Entonces, ya aquí dentro del archivo de código fuente, voy a iniciar con las palabras public class hola mundo. Me aseguro que este hola mundo aparezca escrito tal cual como le puse al archivo .java. Después veremos por qué esto es importante. De momento, estas dos instrucciones de public class, digamos que son los requisitos para crear un archivo de código fuente de Java. Luego abrimos unas llaves y las cerramos. Todo el código fuente que se va a estar ejecutando, la mayor parte, va dentro de estas dos llaves. Igual lo veremos más adelante qué significa eso del encapsulamiento o esas dos llaves que tenemos ahí. Vamos a agrupar nuestro código gracias a esas dos llaves. Entonces, con public class estamos inicializando una clase de Java. Lo entenderemos más adelante. Vean que en Python no era necesario eso. En cambio, en Java sí. Todo esto es lo necesario para ejecutar un programa en Java. Ahorita me marca un error porque tengo dos comandos main. El comando main lo que me dice es dónde va a empezar a ejecutarse el código de Java. Entonces, es necesario indicar todos estos modificadores. Igual veremos más adelante qué significan. Son importantes para funciones. Otra vez, vean que Python no lo requiere. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en Visual Studio Code y escribo main y luego veo en esta lista que me aparece aquí la palabra main y aprieto la tecla de tabulación, me genera todo el código del main de Java. Entonces, si no lo quiero estar escribiendo, al final de todo el curso sabremos que es public static void main string args, entenderemos todos estos argumentos. De momento, esto es lo necesario para poder escribir la primer clase en Java. Y ahora escribimos system.out.println y entre paréntesis y luego entre comillas escribimos hola mundo. Y al final de todo este system.out ponemos un punto y coma. Otra vez, esto es todo lo necesario para imprimir una línea que diga hola mundo dentro de la terminal en Java. Vean que en Python es mucho más sencillo. Entonces, en este caso, lo escribimos system.out.println entre paréntesis y entre comillas hola mundo, y es importante que al final pongamos punto y coma, ya que esto indica el final de una línea de código. Cuando ponemos agrupación, o sea, cuando ponemos llaves, no es necesario poner el punto y coma, como aquí o como acá. No es necesario, porque el cierre de la llave indica el final del bloque. Todo lo que está dentro de las llaves se le conoce como bloque. Lo que está antes de un punto y coma es una línea. Entonces, en Java trabajamos por bloques. También en Python, pero en Python veremos que hay otra forma de utilizarlos. Entonces, esto es todo lo que necesitamos escribir para hacer hola mundo en Java. Guardo, control S, y me voy a la terminal. Abro la terminal, escribo cd, documentos, diagonal, programación. Me aseguro de que aquí esté el archivo .java. Y ahora, ¿cómo compilo este archivo? Para compilar solamente escribimos el nombre, escribimos javac, J-A-V-A, todo con minúsculas, un espacio, y escribimos hola mundo.java. Es importante poner la extensión .java. Damos enter y comienza a compilar. Si yo doy ls, déjenme poner ls-l, que es para listar todos los archivos, vean que generó un archivo .class. Este es el que contiene el código máquina. Aunque es máquina virtual de Java, contiene el código máquina del archivo Java. Esto es lo que genera la compilación. Ahora, para ejecutar un programa de Java, no necesito el .java, solamente necesito de este .class, o posteriormente veremos lo que es un .jar, que es una colección de archivos. Entonces, necesito cualquiera de esos dos. En ese .class o en ese archivo debe de estar esta función main para poderse ejecutar. Si no hay un main, no va a hacer nada nuestro archivo, incluso nos va a marcar error. Entonces, ahora, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, voy a escribir Java, ya no javac, le elimino la C es de compiler, compilador.
escribo Java, espacio, y escribo hola mundo, sin el punto class, así solamente, hola mundo, y ya me ejecuta el programa. La gran desventaja de esto es que cada vez que yo le modifique aquí, y yo escriba por ejemplo ahora adiós mundo, tengo que modificar, guardar, volver a compilar. Vean que no me generó un archivo nuevo, es el mismo holamundo.class. Bueno, no es el mismo, lo cambió y lo vuelvo a ejecutar y ahora me aparece el adiós mundo. Entonces, cada vez que yo hago una modificación, tengo que hacer todo este proceso, compilar y luego ejecutar. En Python tengo que hacer el proceso de importar. Entonces, estos son los archivos de código fuente de Python y de Java. Con Java no vamos a utilizar ningún REPL. Se puede, sí, hay algunos que sí lo utilizan, que lo único que hacen es hacer este proceso de Java y Java constantemente. Pero yo no los recomiendo. La idea es trabajar completamente con Java como se hace tradicionalmente y trabajar con Python con las alternativas que nos ofrece. De hecho, en Python utilizaremos código fuente más que Jupyter. Entonces, espero que haya quedado claro cómo trabajar con código fuente. No hemos hecho nada importante, es prácticamente nuestro primer programa tanto en Python como en Java. La siguiente parte será trabajar ahora sí con variables, entender lo que es una variable y empezar a trabajar con ellas. En Python lo haremos con el REPL, mientras que en Java lo haremos con los archivos.